La relación entre el expresidente Álvaro Uribe y el actual mandatario Gustavo Petro ha estado llena de tensiones y desacuerdos, especialmente en torno a temas que tocan de cerca a la estructura económica y social de Colombia. Aunque ambos líderes han tenido acercamientos en busca de consensos, últimamente se ha evidenciado una creciente división entre sus visiones. Las redes sociales han sido el escenario donde estas diferencias se han vuelto más visibles, y Uribe ha sido especialmente vocal en su crítica hacia las políticas de Petro, particularmente en el campo laboral. Recientemente, Álvaro Uribe, es senador y figura influyente en el panorama político colombiano, acusó al presidente Petro de gobernar con un estilo propio de las dictaduras. Según Uribe, Petro no promueve un debate democrático ni fundamentado, sino que recurre a incitar al odio de clases y a promover la distorsión y la agresión en el discurso público. Estas palabras reflejan su opinión de que el presidente se estaría apartando de los principios de una democracia abierta, en la que la confrontación de ideas es fundamental. La tensión ha alcanzado su punto máximo en el contexto de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Petro, un proyecto que busca, entre otras cosas, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en Colombia. Desde su perspectiva, Uribe argumenta que esta reforma, lejos de beneficiar a los trabajadores y a los sectores más vulnerables, representa una amenaza para el sector empresarial y, por ende, para el desarrollo económico del país. En una de sus declaraciones más recientes, el expresidente expresó que esta reforma no debería ser un vehículo para destruir al sector empresarial bajo el argumento de beneficiar a los menos favorecidos. En su opinión, estos cambios impactarían de manera negativa tanto a los inversionistas como a la población en general, especialmente a los pobres. Sin embargo, la postura de Uribe frente a la reforma laboral de Petro ha sido motivo de controversia, especialmente debido a las políticas laborales que él mismo impulsó durante su mandato. En su momento, Uribe promovió varias medidas que modificaron las condiciones laborales en Colombia, algunas de las cuales siguen siendo objeto de debate en la actualidad. Entre estas medidas se encuentra la reducción de los pagos de recargos de miniquels y festivos al 75% en lugar del 100%, lo que representó una reducción significativa en los ingresos de los trabajadores que laboran en estos días. Además, eliminó el beneficio de prestaciones sociales para los aprendices, algo que impactó a los jóvenes en proceso de formación y prácticas laborales. Otra medida que generó críticas fue el cambio en el horario del recargo nocturno, que se estableció a partir de las 9 p.m. en lugar de las 6 p.m., disminuyendo el tiempo en el que los trabajadores pueden recibir este beneficio. Asimismo, durante su mandato se eliminó la mesada 14, un pago adicional que se otorgaba a ciertos pensionados como reconocimiento a su labor, especialmente a aquellos vinculados a las Fuerzas Armadas y veteranos, lo que redujo los ingresos de este grupo de pensionados. También se elevó la edad de jubilación, medida que afectó a aquellos que ya habían cumplido con los años de servicio requeridos y esperaban su pensión en condiciones previas. Por su parte, Gustavo Petro ha defendido sus propuestas y la necesidad de implementar reformas que, según él, contribuyan a una sociedad más equitativa. Aunque Petro no ha respondido directamente a las críticas de Uribe, ha sostenido que cada una de sus reformas busca mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos de Colombia, y su reforma laboral apunta a restaurar ciertos derechos que considera fundamentales para los trabajadores. Para Petro, los cambios en la legislación laboral son necesarios para reducir la desigualdad en el país y para ofrecer mayores garantías a los trabajadores. Las diferencias entre ambos políticos reflejan un choque ideológico profundo sobre el papel del Estado en la economía y la protección de los derechos laborales. Mientras que Uribe defiende una postura que prioriza el incentivo a la inversión privada como motor de crecimiento, Petro aboga por un enfoque que pone en el centro a los trabajadores y a las comunidades más vulnerables. Este enfrentamiento entre dos figuras emblemáticas del panorama político colombiano subraya la dificultad de lograr acuerdos en un país marcado por divisiones profundas en torno a cómo abordar la desigualdad y el desarrollo económico. En conclusión, el reciente debate entre Uribe y Petro sobre la reforma laboral no solo representa una diferencia en torno a un proyecto específico, sino que también expone visiones contrapuestas sobre el futuro de Colombia. Mientras Uribe advierte sobre los peligros de una reforma que podría afectar a la empresa privada, Petro insiste en la necesidad de cambiar la legislación para proteger a los trabajadores. La pregunta de fondo sigue siendo si es posible encontrar un punto medio que permita avanzar en ambos objetivos,
logrando un desarrollo económico que no deje de lado la justicia social.